exámenes de laboratorio de neurología. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se pide, para qué nos sirve y cómo, pues más o menos una pincelada de cómo interpretarlo? ¿Ya? Pues se dice que más o menos un 20% de los pacientes que van a visitar un médico general tienen problemas urológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando vayan a visitar a medicina general les van a pedir un examen general de orina, ¿ya? Les pueden pedir exámenes de sangre y secreciones o de sudados genitourinarios, ¿ok? ¿Para qué? Para que todo esto nos va a servir pues, para nosotros establecer un diagnóstico acertado de lo que puede presentar un paciente, ¿ya? Entonces, el examen general de orina relevancia a los detalles necesarios y a la información importante. Toda esta información importante se puede pasar por alto, ¿no? O se interpreta erróneamente, ¿no? El examen general de orina inadecuado incluye una recolección inapropiada de la muestra, ¿no? Dos, el análisis tardío de la muestra. El examen puede estar incompleto. Muchos laboratorios o hospitales no hacen un análisis microscópico a menos que el médico lo solicite, ¿no? Entonces, tenemos la falta de experiencia de quien examina y, por último, una precisión inadecuada de la importancia de los hallazgos. ¿Ya? Entonces, todo esto puede hacer que lleguemos a un mal diagnóstico o a un mal tratamiento. ¿Ya? El examen general de orina, pues hay una controversia en relación a la necesidad de practicar los exámenes de orina como prueba rutinaria, ¿ya? Pues algunos dicen que sí debemos hacer un examen general de orina a todos los pacientes y otros solamente a pacientes que están sintomáticos, ¿ok? Todo esto se va a realizar obviamente en pacientes que son admitidos a hospitales o sometidos a una cirugía programada, ¿ya? Como decir, la misma controversia, ¿no? Si un paciente se va a operar de una fractura de húmero, digamos, ¿le pediríamos un examen de orina o no? ¿No? O se le va a hacer algún tipo de tratamiento, pues le pedimos o no le pedimos este tipo de examen. O unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, muchos de estos estudios van a indicar que estas situaciones del examen general de orina carece de beneficio. O sea, que si tenemos un paciente que no tiene sintomatología, pues este estudio va a carecer de beneficio, ¿no? Todo esto va a estar principalmente relacionado al costo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente un 2.5 de todos estos pacientes, pero todos los que estaríamos pidiendo, como pedir un examen de cajón, como cuando una temporada ustedes entraban a un hospital para que les hagan cualquier procedimiento, un paciente entraba para que le hagan cualquier procedimiento, se le pedía el antígeno nasal colítico, ¿se acuerdan? Cualquier cosa antígeno. Ahora ya no se pide, solamente se les pide a algunos pacientes que probablemente están, bueno, no probablemente, no que están sintomáticos nada más, ¿no? Ok, entonces nosotros debemos realizar el examen general de orina a todo paciente que presente signos o síntomas del aparato urinario, ¿ya? Entonces, si en el examen de orina microscópico la tira reactiva es normal, no es necesario realizar el examen microscópico, ¿ya? O cuando el paciente presenta signos o síntomas de la enfermedad de las vías urinarias, ¿no? Ahora, solo cuando nosotros tenemos resultados positivos se debe practicar el estudio de sedimento. ¿Cuál es eso? Etcétera. Como vamos a ver ya un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, pues al día eliminamos más o menos 1.4 de litros de orina al día. El volumen urinario normal es 1 a 2 ml por kilogramo por hora. Los volúmenes urinarios disminuidos implican 0.5 a 1 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Esto es pues una oligonuria, ¿ok? La anuria siempre va a ser menos de 0.5 mililitros por kilo, ¿ya? En una hora, y obviamente, o menos de 50 en el día, 50 mililitros, porque eso es 0.5 nada más, ¿ya? Para todos ustedes tienen que más o menos saber de terminología, ¿no? Obviamente no solamente en urología, sino en todas las especialidades que ya tienen terminología que ustedes la tienen que saber, ¿no? Entonces, la importancia clínica del examen general de orina, ¿no? Es obtener información sobre el estado funcional del riñón, detectar la
existencia de alteraciones de las vías urinarias, evidenciar la existencia de problemas metabólicos o de índole general, detectables por eliminación aumentada, disminuida o anormal de los metabolitos en la orina. ¿Okay? Entonces tenemos que ver los números. Entonces, ¿cuáles son los componentes del examen general de orina? Tenemos la parte del examen físico, el examen químico y el examen microscópico. ¿Ya? El examen físico va a estar compuesto por el color de la orina, la claridad, el olor y el volumen, ¿no? El químico, pues vamos a ver la densidad, el pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirruinas, urobilinógenos y nitritos. Y la parte microscópica, sedimento urinario, células, cilindros, cristales y elementos fórmicos, ¿no? De la orina. ¿Cómo debemos tomar nosotros la muestra, ¿no? de un examen, para un examen general de orina? El examen solo implica una medición normal o representa, no representa una molestia alguna para el paciente. ¿Ya? Se prefiere la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque esta va a estar más concentrada y se obtiene mejor sedimento para los estudios microscópicos. Pero obviamente no quiere decir que no podamos hacer un examen general de un paciente que llega en la tarde, ¿no? Por X razones, pues no le hacemos, no nos vamos a estar esperando al día siguiente. Pero de preferencia, pues si es un examen general de orina programado, ¿no? Un paciente que está bien, no pasa nada, no tiene nada, puede esperar, entonces sí es aconsejable que sea la primera orina de la mañana, ¿no? Es muy importante el aseo del área genital. ¿Para qué? Para que, como vamos a ver un poquito más adelante, no contaminemos la muestra. ¿Ya? Los resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de la muestra. O sea, una buena muestra, buenos resultados. Mala muestra, les va a salir orina contaminada, se solicita tomar una muestra. Listo, no sirve de nada eso. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que tomamos una muestra hasta que ésta sea analizada, ¿no? Entonces, las muestras de la primera orina de la mañana son útiles para los estudios cualitativos o de las proteínas en pacientes con posible proteinura ortostática, ¿ya? Y para la valoración de la densidad. Pues esta última es como una prueba presuncional de la función renal en personas con una fricción mínima en el riñón, ¿ya? Esta puede ser por diabetes sacarina o con quienes se sospecha de una diabetes insípida, ¿no? Las muestras de orina que se obtienen inmediatamente después de que el paciente ha comido y las muestras que se dejan en reposo algunas horas, estas se van a tornar alcalinas y en consecuencia pueden contener eritrocitos lisados, cilindros desintegrados o bacterias en multiplicación rápida. Entonces, por tanto, será más confiable una muestra de orina reciente, ¿ya? Recolectada pocas horas después de que el paciente ingirió alimentos y examinada antes de que transcurra una hora de la micción, ¿ya? O sea, orinamos en el recipiente, entonces esa muestra tiene que estar máximo una hora. Después de eso ya va a haber mucha contaminación, ¿no? También va a depender mucho del estado de hidratación del paciente, ¿no? Esta buena o mala hidratación, principalmente mala hidratación, puede alterar la concentración de los nutrientes urinarios. ¿Okay? La orina, como hemos dicho, debe evaluarse dentro de la siguiente o de la primera hora de la toma de la muestra, ¿no? Si está refrigerada entre 4 a 8 grados, puede aguantar hasta 4 horas, ¿no? Y antes de analizarla, pues siempre se debe dejar a temperatura ambiente, ¿ya? Ahora, si la muestra no se analiza en forma rápida o no se refrigera, esta se va a deteriorar. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces va a pasar una contaminación con bacterias de rápido crecimiento, deterioro de varios de sus componentes, lisis de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos y desintegración de los cilindros. Un poquito más adelante vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de prevención? Entonces, es muy importante recolectarla de una forma adecuada. Cuando los enfermos tienen hematuria o proteinuria o se valoraron por infección de vías urinarias, el examen de una muestra obtenida de forma secuencial en varios recipientes nos puede ayudar a identificar el sitio de origen de la hematuria, ¿ya? O la infección de las vías urinarias, como vamos a ver un poquito más adelante, porque se toman a veces 3 muestras, ¿ya?
La muestra debe obtenerse antes de un examen genital o rectal a fin de evitar contaminación por el introito o por las secreciones prostáticas que al hacer un masaje prostático pueden contaminar, ¿no? La orina que se va a obtener, cuando nosotros vamos a obtener orina en un dispositivo recolector, como por ejemplo un condón, un catéter permanente o una bolsa para drenaje, no constituye una muestra apropiada para su análisis, porque estas se van a mezclar. El preservativo pues tiene un montón de secreciones, ¿no? Entonces ya no sirve. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos hacer la obtención de la muestra en varones? Pues en la mayor parte suele ser sencillo tener una muestra de orina limpia. Esta se debe realizar siempre a la mitad de la micción, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Obviamente nos vamos a hacer una adecuada aseo en las manos, debemos abrir el recipiente donde va a ir la muestra y colocar la tapa siempre boca arriba. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, ¿no? Entonces luego debemos retraer el prepucio, que es una fuente usual de contaminación de la muestra, ¿ya? Y debemos hacer un aseo del meato con cloruro de benzaconio, hexaclorofeno, clorexidina, esa cosa líquida, y si no tenemos nada de eso, incluso lo podemos hacer con solución fisiológica, con algo, pero debemos hacerlo así, ¿ok? Luego debemos decir al paciente que elimine la primera parte del chorro, más o menos unos 15 a 30 ml, ¿no? ¿Para qué? Para que esta orina que está saliendo limpie la parte de la uretra, ¿no? ¿Ya? Ahora debemos recolectar la siguiente porción, que va a ser más o menos entre unos 50 a 100 mililitros, ¿no? En un recipiente para la muestra estéril que se va a tapar de inmediato. Nosotros aquí ya habíamos dejado preparado nuestro recipiente con la tapa arriba, tenemos la muestra y lo tapamos de inmediato, ¿no? Debemos vaciar completamente la vejiga en el sanitario enseguida, ¿no? Terminar de orinar. Se prepara una parte de la muestra para su examen microscópico y otra para su examen microscópico, ¿no? Y el resto se guarda en un recipiente estéril para un cultivo posterior de la muestra, la podemos dividir, ¿no? Con este método, pues que es un método limpio de la obtención a la mitad de la micción, va a disminuir mucho la posibilidad de contaminar la muestra que vayamos a llevar al laboratorio, ¿no? Pero siempre va a existir una probabilidad de que la muestra se pueda contaminar, ¿no? En varones adultos, dice que es muy raro tener que obtener una muestra por sondeo, ¿no? A menos que el paciente tenga retención aguda de orina o se requiera valorar la orina residual. Tenemos entonces un paciente que de 70 años que queremos obtener una muestra, el paciente no va a orinar, entonces podemos meter una sondita con el aseo respectivo. ¿Para qué? Para obtener una muestra, ¿no? O, como dice, ¿no? Para ver el volumen residual. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos un paciente que tiene un problema con la próstata, entonces nosotros vamos a decirle que el paciente vaya a orinar en el baño, va a terminar de orinar, luego inmediatamente vamos a pasar la sonda y vamos a ver cuánto de orina se saca, ¿no? Del paciente recolectando en una bolsa, puede ser, o en algún objeto para medirla, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos nosotros decir si el paciente presenta o no presenta problemas, en este caso, prostáticos, ¿no? Por el volumen de orina posmisional. Eso lo vamos a ver en el tema de la próstata, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a obtener una muestra en las mujeres? Es casi prácticamente imposible obtener una muestra limpia, satisfactoria a la mitad de la misión sin ayuda, ¿ya? La orina de una paciente no preparada no es útil, al menos que sea por completo normal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, pues vamos a colocar a la paciente en posición de litotomía. ¿Saben cuál es la posición de litotomía? ¿No? Bueno, todos deben saber más o menos cuál es la posición para la toma de una biopsia, ¿no? Para el Papa Nicolau. O los pacientes que van a dar a luz, es litotomía, en una camilla, se ponen los pies arriba, ¿no? Eso es litotomía, ¿ya? Entonces, luego vamos a realizar un aseo adecuado. Bueno, nos vamos a asear por las manos, con los guantes, etcétera,
y se hace a la vulva y el meato uretral con cloruro de benzalcónico o hexacloroquino o con lo que tengan, como se había dicho, ¿no? Con la mano no dominante vamos a separar los labios de la paciente y se pide a la paciente que inicie la micción, ¿no? Y el recipiente con el que vamos a tomar la muestra se va a mantener cerca de la vulva de la paciente. Una vez que se han eliminado, ya sabemos, los primeros 10 a 20 ml de orina, se va a recolectar los siguientes entre 50 a 100 mililitros, ¿no? Un recipiente estéril que se tapa de inmediato, como ya sabemos, para que intentar evitar en lo posible la contaminación, ¿no? Y luego pues, le decimos a la paciente que vacíe completamente la vejiga, ¿ok? ¿Cuáles son las técnicas de recolección en niños? Obviamente a un niño si le dices que vaya a que orine, pues no te va a hacer caso, ¿no? Después de estar 2 horas esperando que orine y no te hace caso, te das la vuelta y ya va a orinar, ¿no? Entonces no te dice. Entonces tenemos diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de técnicas. Una es que el niño pues orine, ¿no? Que es la emisión espontánea, otra es una bolsa recolectora, otra es el cateterismo transuretral y la otra es la punción suprarrenal, ¿no? Ahora, entonces para obtener las muestras satisfactorias de orina en niños pequeños, pues que es un reto particular, como ya les había dicho, podemos cubrir con una bolsa de plástico el meato ureteral previamente aseado. Las muestras de orina para cultivo por orinar deben mantenerse por sondeo, porque habitualmente estas se van a contaminar, ¿no? O aspiración suprapública, ¿ya? En niñas, pues es adecuado utilizar una sonda pequeña unida a un tubo que va a centrifugar, que va a aspirar, ¿no? Pero niños no deben sondearse de forma sistemática. ¿Por qué? Porque es más pequeñito la uretra y pues podemos lastimarnos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo, el aseo, lavado de manos, aseo de la región suprapública con alcohol, ¿no? Para una punción, ¿no? Con una pequeña cantidad de anestésico local se hace una pequeña pápula, más o menos por encima